Espejo. COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, oyentes de Cadena COPE, bienvenidos a El Espejo de la Iglesia en La Rioja. Les habla como siempre Santiago Ruiz y me acompaña Víctor Manuel Jiménez. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, amigos de la COPE. A los mandos del sonido nuestro amigo y compañero Chema Jodra. Comenzamos como siempre con un repaso a la actualidad más inmediata de la Iglesia en La Rioja, Víctor. El próximo 25 de junio entra en vigor la ley de eutanasia en todo el territorio del Estado español. Se trata de un paso de gran trascendencia para el futuro de nuestra sociedad, ya que supone un atentado contra la dignidad y defensa de la vida. Coincidiendo con esta circunstancia, desde la diócesis impulsaremos una campaña a favor del testamento vital, facilitando el documento a rellenar en todas las parroquias de La Rioja, con las instrucciones a seguir para registrarlo en la Consejería de Salud de nuestra comunidad. En ese testamento vital se solicitan especialmente 3 peticiones. La petición de que no sea aplicada en ningún caso la eutanasia o el suicidio asistido. La petición de que se apliquen los cuidados paliativos necesarios sin que se prolongue el proceso de la muerte de forma abusiva en una especie de encarnizamiento terapéutico. Y la petición de recibir la ayuda espiritual, incluyendo la presencia de un sacerdote católico para administrarle los sacramentos. Que todos los cristianos colaboremos en este momento grave de la historia para defender el derecho a la vida desde su concepción hasta su fin natural. Cada vida humana es un don de Dios, valioso, inviolable y digno de ser protegido hasta el fin. Y pasamos ahora a hablar de actividades veraniegas, sobre todo dirigidas a jóvenes. En este caso nos llega una desde el seminario, desde Rioja Vocación, que han organizado una convivencia veraniega del 19 al 24 de julio, eso sí, en habitación individual por las medidas sanitarias. Nos invita a participar Santiago, seminarista menor de La Rioja. Mi nombre es Santi y soy seminarista de Fontmayor. Que ya están acabando las clases, ¿eh? Bueno, pues os quiero invitar a nuestra convivencia veraniega. ¿Cuándo? Del 19 al 24 de julio. Y desde el seminario iremos a la playa, otro día iremos al monte. ¿Qué haremos? Jugar, deporte, piscina, pero también oración y conocer un poco a Jesús, el organizador. Si quieres apuntarte, llámanos al 649 96 26 44. Es para todos los chavales de cuarto de primaria a cuarto de la ESO. Os esperamos. Y el próximo 31 de julio nos visitará en el monasterio de Valvanera la Virgen Inmaculada, llegada desde Éfeso. Una peregrinación enmarcada en el proyecto Madre Ven, que se inició el pasado 1 de mayo en la Basílica del Pilar de Zaragoza. España no fue siempre tierra de María. Esta tierra se tuvo que ganar. España estaba huérfana de su madre, perdida sin saberlo. Y Santiago se contagió de esa desesperación. Después de caminar durante meses, cansado o abatido, y anclado en el hastío de la evangelización, decidió rendirse y abandonar España a su suerte. Pero nuestra madre no nos abandona. Incluso cuando no la sentimos, ella nos mira incansable, para recibirnos en sus brazos, esperando para llenar nuestros corazones de coraje y el amor de Cristo. La Virgen nos visitó por primera vez hace 2000 años, para consolar a un Santiago herido y conquistar esta tierra para el reino de Dios. Ella nos consuela y nos cuida, y hoy más que nunca necesitamos de su abrazo. Hoy queremos que María vuelva a visitarnos. Porque nosotros, como Santiago, también tenemos el corazón herido. Y necesitamos desesperadamente del amor de Dios. Necesitamos de su aliento para seguir caminando.
y llevar a Jesús al corazón a todo el que lo necesita. Por eso traigamos a la Virgen a España. Traigámosla de su casa de Éfeso hasta Zaragoza. Traigamos a la Virgen para que recorra España de punta a punta. Peregrinemos con ella de Zaragoza a Azpeitia. Acompañémosla desde Covadonga a Santiago de Compostela. Vayamos con ella a Zamora. Y a Guadalupe. Y al Rocío. Y a Murcia. Y terminemos en el Cerro de los Ángeles, en el centro espiritual de España. Donde España se consagró al Sagrado Corazón de su Hijo. En este año 2021, una imagen de la Virgen, la Inmaculada, patrona de España, recorrerá el camino de Santiago desde Zaragoza hasta Compostela, rememorando la visita del apóstol. También recorrerá los principales santuarios marianos de España. Seamos como Santiago, pongámonos en pie y acojamos a nuestra Madre. Salid pues a las calles, vivid vuestra fe con alegría. Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, que la iglesia salga a la calle. Madre, ven. Madre, ven. Madre, ven. Madre, ven. Hasta siempre España, hasta siempre tierra de María. Madre, ven. Recordad, 31 de julio, Madre Ven llegará aquí, nuestra madre, al monasterio de Valvanera. Y por último, en el capítulo de actualidad, seguimos con la campaña de la Conferencia Episcopal Haz Memoria. En esta penúltima semana de campaña hablamos de la Iglesia en salida y las misiones. Casi 11.000 misioneros sacerdotes, religiosos y laicos entregan hoy su vida por el Evangelio en todo el mundo. Ellos hacen realidad cada día las palabras del Papa Francisco. La Iglesia es misionera por naturaleza, ha nacido en salida. Gracias al apoyo de toda la comunidad católica en España, esta misión se lleva a cabo en los 5 continentes. En ellos no deja de anunciarse cada día la buena noticia y el servicio a los más pobres. ¿Y cómo es posible que familias enteras, jóvenes y mayores, continúen hoy dejándolo todo para esta misión? Sencillamente entregan lo que antes han recibido. Alguien les anunció a ellos el amor y la esperanza que han transformado sus vidas. Esta misión a la que algunos dedican su día a día es para todos un compromiso en el que algo de la vida hay que entregar. El derecho a la libertad religiosa está en caída libre. El 67% de la población mundial, 5.200 millones de personas, viven en países donde se producen graves violaciones a la libertad religiosa, lo que supone que pueden ser discriminados, marginados o perseguidos por causa de su fe. Logroño acogió ayer, 17 de junio, la presentación del informe de libertad religiosa en el mundo 2021 que cada 2 años realiza la Fundación de la Santa Sede, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Se trata del único estudio realizado por una institución católica que analiza el cumplimiento o respeto de este derecho humano en los 196 países del mundo y abarca todas las religiones. Es también el único disponible en 6 idiomas. El informe de libertad religiosa en el mundo se publica desde 1999 y es presentado a nivel internacional en las 23 oficinas que tiene la Fundación en todo el mundo. Y para hablarnos de este informe, para hablarnos de la libertad religiosa, tenemos al otro lado del teléfono a José Fernández Crespo, responsable de promoción de la Fundación. Buenas tardes, Crespo. Buenas tardes, Santiago. En un mundo en el que parece que avanzamos a pasos agigantados, que somos seres más libres, o eso creemos, ¿no?, que nuestra clase política de los países más occidentales se marca a fuego la bandera de la libertad, nos encontramos con que cada año hay menos libertad religiosa. ¿Me equivoco? ¿Crespo? Sí, perdona, sí. ¿Me equivoco con esta afirmación? No te equivocas. O sea, quiero partir por entender bien este punto del derecho, ¿no? De lo que es la libertad religiosa, ¿no? Porque lo vemos a veces como una cosa ajena, ¿no? a lo que
a lo que nos ocurre en nuestra propia fe, ¿no? Vamos a ver, la libertad religiosa es un bien precioso que no es ni un lujo ni un privilegio, como parece que sucede en muchas partes del mundo, sino que es uno de los fundamentos de una sociedad que nosotros consideramos democrática, ¿no? Y la libertad religiosa es un derecho raíz, que es lo que mucha gente no sabe, ¿no? Es un derecho raíz porque engloba el respeto a muchos otros derechos, es decir, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de reunión, a la libertad de culto, es decir, engloba a todos estos derechos y, por tanto, si no se respeta este derecho a lo que es la libertad religiosa, en breve se pueden perder muchos más derechos en nuestras sociedades que creemos más adelantadas, evidentemente, y cuyo cumplimiento certifica que se cumplen todos los demás, ¿no? Y luego porque es un derecho, tanto personal como comunitario, que está íntimamente protegido por las leyes internacionales, como es el caso de los derechos humanos, ¿no? Como la Declaración de los Derechos Humanos, pero también está protegida en el Parlamento Europeo y también en nuestra Constitución española. En su artículo 16, por ejemplo, y cito, se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Es decir, es un derecho raíz, universal, que dignifica y que está intrínsecamente ligado a la antropología de la persona. No es nuevo este informe, aquí en La Rioja lo conocemos, gracias a Dios lo conocemos muy bien, siempre hablamos de él, creemos que es fundamental la labor que hace la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada por recabar toda esta información, y aquí además en este mismo programa hemos tenido la oportunidad de entrevistar a cristianos perseguidos. Siempre recordaré el testimonio del padre Naín Sosandi, que lo tuvimos aquí en Logroño, y este año ha estado marcado además, como todos sabemos, por la crisis sanitaria, por esta pandemia. Todos hemos visto vulnerados de alguna forma o de otra nuestros derechos y libertades, de alguna forma también por el bien de la salud de los ciudadanos. Pero, Crespo, ¿se ha aprovechado la crisis sanitaria para seguir recortando en derechos y libertades religiosas? Sí, nosotros en el informe damos prácticamente cuatro conclusiones a este impacto de la COVID en la libertad religiosa. Uno, la primera, la estigmatización religiosa, ¿no?, como causante de la pandemia, es decir, que determinadas minorías han sido acusadas de ser causantes de la pandemia. Por ejemplo, en algunos lugares la propia religión judía ha sido, acusada de que han sido ellos mismos los que han producido el coronavirus. Luego, en ciertas zonas, sobre todo de lo que es el África, que el informe refleja un aumento del yihadismo brutal en el continente africano, y también en zonas de Asia, se ha incrementado el yihadismo porque el hecho de que hubiera COVID ha hecho que muchas zonas estuvieran sin control estatal y se ha producido un reclutamiento de muchos jóvenes, ¿no?, hacia estos ejércitos del terrorismo. Y luego ha habido casos también, por ejemplo en Pakistán, de negación de ayuda humanitaria a determinadas minorías como los cristianos y también algunos musulmanes. Y por último, una limitación desproporcionada de la práctica y el culto que ha ocurrido en algunos lugares del planeta, ¿no? Crespo, me acompaña Víctor Manuel Jiménez, el reverendo que también te acompañó en la presentación del informe de libertad religiosa. Víctor. Buenas tardes, Crespo. Buenas tardes, Víctor. Pues la verdad que encantado de escucharte, porque además tú, además de ser miembro de esta asociación y promotor, también eres delegado de Apostolado Seglar, de la Iglesia de Getafe, padre de familia, cristiano, o sea que te preocupas mucho de que otros cristianos, también laicos, defiendan su libertad religiosa, ¿no? Porque muchas veces, cuando hay persecución religiosa, nosotros cristianos, como siempre hemos hecho desde los inicios de los tiempos, ¿no?, de la Iglesia, nuestra respuesta siempre es una respuesta positiva, una respuesta no a la defensiva, no una respuesta violenta, ni mucho menos, para defender nuestra fe. Y por eso la pregunta es, ¿qué podemos hacer también nosotros para ayudar y defender a la libertad religiosa, tanto en el mundo donde realmente se está persiguiendo de forma cruenta a los cristianos, como en otras persecuciones, como dice el Papa, ¿no?, esas persecuciones educadas que tiene también hoy en día la sociedad civilizada frente a la fe? Sí, bueno, lo primero
vivir la fe como algo público. Es decir, yo no puedo vivir mi fe como una cuestión privada, ¿no? Entonces, yo siempre digo que desde el primer instante en el que tomo conciencia en el día hasta el que me acuesto, yo soy cristiano, soy católico. No, eso no me lo puedo quitar. Es decir, no me lo puedo quitar, igual que no me puedo quitar mi anillo, ¿no? Mi anillo demuestra mi amor a mi mujer a través de Dios, ¿no? Y evidentemente eso no nos lo podemos quitar, es un sello, es un sello que nos ha impregnado el Señor, ¿no? Entonces, este punto de lo que es lo público, es decir, de que yo soy un ser público, esto es lo que tiene que estar en nuestro sello como laicos, como religiosos, como sacerdotes. Es decir, yo en todos mis ambientes soy cristiano, ¿no? Y esto es lo que a mí me ayuda también a entender esta cuestión de la libertad religiosa en tantos países del mundo, ¿no? Yo muchas veces pienso en todos estos cristianos que están necesitados, que están perseguidos, ¿no? Y que para mí son esperanza porque permanecen fieles a lo que les está sucediendo, porque entre ellos rezan unidos, porque enseñan a poner la vida en Cristo, porque nos enseñan a perdonar, que cada uno se mire si a lo largo del día es capaz de perdonar a otro, incluso hasta tal punto como muchas veces cuenta, por ejemplo, el padre Naim, ¿no? Saliendo de su ciudad en Irak con los bombardeos, cómo vivir la fe pese a las dificultades, ¿no? Y a mí eso me ayuda a vivir mi fe aquí. Es decir, si ellos son nuestra esperanza, nosotros también somos su esperanza. ¿Cómo? Lo primero, conociendo que estas situaciones ocurren. Para eso existe Ayuda a la Iglesia Necesitada, la Fundación Pontificia, porque muestra a través de este informe esta situación, pero también rezar por ellos, por nosotros y por ellos, por estos cristianos que pasan esta necesidad. Y cómo no, si sabemos y pedimos por ellos, yo creo que también en nosotros está que esta situación cambie. Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a miles de sacerdotes a que tengan becas, a construir centros de formación, a reconstruir iglesias en lugares donde el yihadismo ha arrastrado, ¿no? Incluso en Chile, ¿no? No sé si saben que durante el 2020 más de 50 iglesias fueron quemadas en Chile, ¿no? A través de revueltas, ¿no? Bueno, pues Ayuda a la Iglesia Necesitada también tiene que estar ahí, y nosotros como cristianos también tenemos que estar ahí, ¿no? Es decir, informarnos, sensibilizarnos, orar y, cómo no, también este punto de la caridad, que yo creo que además el Papa Francisco siempre nos pone delante, ¿no? Siempre anteponer esta caridad a los demás. Nos has contado dónde se ve mayor persecución religiosa, en África, en países de Asia. Sobre todo también sorprende el caso de Chile que acabas de mencionar. En el mapa que tenéis en la página web, donde podemos encontrar este informe, no aparece de ningún color, pero seguramente haya gente que lo pregunte, porque bueno, hablando un poco del tema con mucha gente, pues uno ve que la libertad religiosa en España también se está atacando de alguna forma. ¿Cómo está en este sentido nuestro país? Bueno, como decía antes el padre Víctor, existe lo que el Papa Francisco llama una persecución educada, ¿no? Es aquella que bajo una falsa libertad, un falso respeto a todos, pues promueve una serie de leyes obligatorios que van en contra de las propias religiones, ¿no? Y nosotros constatamos que en muchos países de la OSCE, de la Unión Europea, países adelantados, existen diferentes leyes que van en contra de esta antropología del ser humano, ¿no? En el que bajo estas leyes que van para todos, ¿no? Hacen que incluso haya una imposibilidad para practicar la propia objeción de conciencia. Estoy hablando, por ejemplo, del aborto, estoy hablando de la eutanasia, estoy hablando, por ejemplo, de la ley de educación. Es decir, determinadas leyes que bajo un para todos, ¿no? Se convierten en leyes que van minando una serie de derechos que nosotros tenemos, no solo individuales, yo insisto, sino comunitarios que nos hemos dado y que de repente pues empiezan a desaparecer. Yo siempre pongo el ejemplo de que la mayor parte de la desaparición de la libertad religiosa no se produce de repente, es decir, solo en aquellos lugares donde hay una guerra
o donde hay grandes cataclismos, esta libertad religiosa desaparece. Pero lo normal es que sea como un tejado que de repente tiene una gotera, que uno la arregla, esa gotera la arregla, pero al poco, si no se ha arreglado bien, aparece otra, y luego otra, y luego otra, ¿no? Es decir, a lo largo de los años, el tejado deja de ser inservible, o sea, ya no es servible. Entonces, y nos mojamos. Pues es igual. Es decir, hay lugares donde esta libertad religiosa, al cabo de los años, de forma gota a gota, hace que sin darnos cuenta, o darnos cuenta, porque es verdad que muchas veces miramos hacia otro lado, bajo este paraguas del todo vale, del para todos, se vayan menoscabando estas libertades. Y que, insisto, es una libertad raíz de la que proceden otras muchas, ¿no? La verdad que cuando nos contáis de esta ayuda a la Iglesia necesitada, historias tremendas, ¿no?, de la persecución cristiana en países como en Oriente Medio o Pakistán, otros países africanos, habéis visto y dais testimonio, ¿no?, en campos de refugiados, cómo los cristianos, a pesar de que les bombardean las iglesias, matan a los sacerdotes, matan a los catequistas, y es una persecución de exterminación, cómo una de las consecuencias es que después nace una iglesia muy viva. O sea, que el cristianismo perseguido da como fruto después un cristianismo más convencido, que quizá un cristianismo burgués, adormecido, acomodaticio, ¿no?, como podemos tener aquí, que lo tenemos bastante fácil, eso de ser cristianos de momento, ¿no? Entonces, ¿qué testimonios os puedes contar alguno que tú incluso hayas podido percibir, ¿no?, de cómo el cristianismo perseguido, como decía Tertuliano, es semilla de nuevos cristianos, o de un cristianismo mucho más fuerte, más convincente y pleno, ¿no?, en el sentido de un cristianismo maduro por lo mismo que pasó nuestro Señor de pasar por la cruz, ¿no? Sí, a mí por ejemplo, me ha sorprendido mucho los testimonios de Chile, por ejemplo, de algunas feligresas, de cómo hablaban del perdón, por ejemplo. Fíjate que a lo mejor no son lugares donde el cristianismo, el catolicismo esté perseguido, ¿no? Pero cómo expresaban dolor, mucho dolor, que yo esa expresión de dolor la he vivido también a lo largo del coronavirus, ¿no? Y cómo esta expresión de dolor lo focalizaban, ¿no?, en un ataque a lo que ellas eran, ¿no?, a lo que era pertenecer a la Iglesia católica, ¿no? Pero cómo inmediatamente en sus palabras no había afrenta, no había dureza, sino que había perdón, había un punto de amor por aquellos que me estaban haciendo el daño, ¿no? Bueno, eso unos, ¿no? Luego en Burkina Faso, de comunidades enteras que están siendo atacadas por diferentes grupos yihadistas, ¿no? Por ejemplo, en Burkina Faso, que es un país que es cristiano, el 60% del territorio está ya ocupado por milicias yihadistas que van buscando recursos naturales y territorio, ¿no? Bueno, pues como por ejemplo, religiosas te reciben sonriendo, ¿no?, dándote una palabra de amor, cuando lo que estás viendo es miseria, cuando lo que estás viendo es destrucción, porque les hace falta de todo para poder asistir a miles de desplazados, ¿no?, de familias, de centenares de familias que llegan de sus propias comunidades que han sido destrozadas, ¿no? Y esa forma de acoger, que es la forma en la que tenía Jesús de acoger a los discípulos, ¿no?, en la que te miraba y solo estabas tú delante de él, ¿no? Pues esa es la misma forma, ¿no?, de religiosas que solo les miran a ellos por lo que son, ni por lo que les falta, ni por el daño, no, por lo que son. Llegan en el punto en el que están, y es una cosa espectacular. La verdad es cómo lo cuentan, cómo lo viven, ¿no? O los misioneros que hay también en diferentes países del Asia, ¿no? Informe de libertad religiosa en el mundo 2021 elaborado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Lo podéis encontrar en la web de la Fundación, también se puede dirigir a la web de la diócesis iglesiaenlarioja.org, donde pueden ver la presentación de este informe, y se redirige a la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. José Fernández Crespo, gracias por tu trabajo, gracias por estar al servicio, al frente de esta Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchísimas gracias por esta información. Muchas gracias a vosotros por la entrevista, maravillosa. Un saludo y hasta pronto. Hasta aquí llegamos, hasta aquí llega el programa de hoy. Nos despedimos ya deseándoles que disfruten de este fin de semana. Nos escuchamos el domingo a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia. Que pasen un feliz fin de semana. En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.